haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo ante ti. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, de nuevo, el siervo de Jesucristo, para que compartamos la hermosa palabra de Dios en esta serie que he llamado La Encarnación. Vamos con la segunda parte. Ya vimos la primera, la preexistencia y la eternidad de Dios, sobre lo que tenemos que volver, porque no hemos explicado bien los términos, pero hicimos un abreboca sobre el asunto. Hablamos sobre la Trinidad, doctrina negada por muchos, y sobre otros aspectos que puedes escuchar en este audio primero que vimos, y vamos con la segunda parte. Y quiero que miremos otros aspectos de la Trinidad y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La existencia previa de Dios, preexistencia, hemos visto que no significa lo mismo que eternidad, porque ya vimos que los arrianos y otras doctrinas niegan la divinidad de Jesucristo, que Él fue creado, que Él estuvo antes y probablemente también estuvo en la eternidad pasada, pero que en algún instante Él fue creado, porque si fue primogénito, pues entonces fue creado. El unigénito y el primogénito, ¿qué significa que sea unigénito? El unigénito de Dios significa que es el único Hijo de Dios, por esencia y por naturaleza. ¿Y qué significa que sea primogénito? Es decir, que es el primero de muchos que vendrían, porque los que seguirían o seguiríamos después
seguiríamos no por naturaleza, sino por adopción. Adán fue hijo de Dios por creación. Cuando tú miras la genealogía de Mateo, va hasta Abraham, que escribe para los judíos. Cuando mira la genealogía de Jesús en Lucas, va hasta Adán y dice Adán, hijo de Dios, porque dice fulano, hijo de Perano, hijo de Perano, hijo de Perano. Y cuando llega a Adán, dice Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿por qué? Por creación. Pero él perdió esa relación con Dios, pero la recuperó por la fe y por la reconciliación que se hacía en el antiguo pacto mediante el sacrificio de un cordero, sacrificio que enseñó a sus hijos. Por eso Abel trajo lo que Adán le enseñó correctamente y Abel no hizo caso a la enseñanza, aunque no está allí, se colige, es decir, se concluye que Adán se los tuvo que haber enseñado, ¿cierto? Porque sin sangre no hay perdón de pecados. Por eso la ofrenda de Abel fue rechazada, porque sin sangre no podemos acercarnos a Dios. ¡Ay, qué Dios tan sanguinario!, podrá decir alguno. No mires las cosas de esa manera. Sanguinario es porque el que peca debe morir, lo dijo Dios desde el principio. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol que hay en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces allí murió un sustituto y Dios mató el cordero para con su piel vestir a Adán y Eva y cubrir su desnudez. De manera que solamente Dios nos puede cubrir. Nosotros la embarramos, nosotros fallamos al cónyuge, a los amigos, y queremos con regalitos y con sonrisas venir a remediar las cosas. Hay que venir en arrepentimiento y hay que pedir perdón y mucho más a Dios, que es nuestra reconciliación en Jesucristo, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. De manera que os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Entonces Adán les enseñó estos asuntos a sus hijos, y Abel sacrificó un cordero y Caín le llevó lo más selecto de las frutas que cosechaba, y esa ofrenda fue rechazada porque, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no está pidiendo tu esfuerzo, Dios está pidiendo que le creas. Cuando te dice esfuérzate, te está diciendo que te esfuerces, pero en la gracia. Segunda de Timoteo 2:2, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que esas fuerzas las tienes que tomar de Dios. La Reina Valera dice, esfuérzate en la gracia. Dios habla hoy, dice, saca fuerzas de la bondad de Dios. Entonces, por eso fue que la ofrenda de Caín fue rechazada y la de Abel fue aceptada, porque hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Y cada que moría un animal en la antigüedad apuntaba el animal era inocente y era de 1 año y era sin defecto, era perfecto. Y entonces, ¿a qué apuntaba? Al perfecto inocente, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que en la antigua dispensación se rociaba la sangre en el tabernáculo, en el arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa llamada propiciatorio, que significa tapa de misericordia. Allí el sumo sacerdote rociaba la sangre, y los querubines que hechos sobre el arca del pacto estaban mirando a la sangre, y con esa sangre quedaba el pecado cubierto.
Era la dispensación temporal hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo y derramara su sangre, no en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, donde Jesucristo se presentó, no con la sangre de machos cabríos, de animales, sino con su propia sangre, no por sus pecados, porque no los cometió, sino por los pecados de la humanidad. Y entonces esa sangre de nuestro Señor Jesucristo no cubre el pecado, sino que lo quita. Que Dios como tú, que perdona el pecado y la iniquidad y lo sepulta en el profundo mar. Entonces esa fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía Dios que hacerse hombre? ¿Y por qué el que muriera tenía que ser Dios y tenía que ser hombre? El que muriera por la humanidad tenía que ser hombre por una razón muy sencilla. ¿A cargo de quién estaba la deuda frente a Dios? A cargo del hombre. El hombre pecó, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos pecamos. Estábamos destituidos, todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos está diciendo la Escritura que en esa dispensación temporal la sangre cubría el pecado. Y en esta dispensación nueva ya con Jesucristo, el pecado fue quitado, porque el pecado fue vencido, el pecado fue derrotado, y fue derrotada la enfermedad, el dolor, la muerte, y fue derrotado el que imperaba sobre la muerte. Por eso nos dice en Hebreos que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que imperaba sobre la muerte. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenía que ser semejante a los deudores, por eso se hizo hombre, y por eso tenía que ser hombre, porque tenía que ser un hombre el que pagara la deuda. Y tenía que ser Dios, porque tenía que presentarse ante Dios con la sangre y decir: he pagado por el pecador. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él le dijo: si tú no has de venir conmigo, no me saques. Y bueno, está bien, yo voy a ir contigo, pero no verás mis ojos, no verás mi rostro, verás mis espaldas, porque no me verá hombre y vivirá, lo dice en Éxodo capítulo 33. Entonces tenía que ser hombre, porque el hombre tenía la deuda del pecador, y tenía que ser Dios, porque tenía que presentarse ante Dios, y Dios se presenta ante Dios en Jesucristo. Jesucristo se hace hombre, muere, resucita, toma su cuerpo de gloria y sube al cielo, y se presenta con la sangre y le dice a Dios: he pagado por el pecador. Por eso es el sumo sacerdote, por eso Jesús tiene un ministerio de rey, de sacerdote, de juez, y es el gran dador de vida. Miremos entonces
Ahora, mis amados, esto que leímos de que Él participó de carne y sangre, se los leí desde Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Satanás está destruido. Es decir, me dirá, pero ¿cómo va a estar destruido si está haciendo daño? Es decir, hay otras versiones que dicen, ha sido anulado, ha sido reducido a la más mínima expresión. Satanás frente a ti, pues el hombre sin Dios, y frente a Satanás el hombre es una cucaracha. Pero el hombre con Jesucristo, con Dios en su corazón, la cucaracha es el diablo. Y el Señor te ha dado poder para que lo pisotees, para hollarlo, pisotearlo, humillarlo, atarlo y dejarlo inactivo, inmovilizarlo. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, y tú tienes la orden de captura en tu mano. Yo la tengo en la mía. Tú la usas, yo la uso. Y no estoy buscando diablos por todas partes para atarlos, pero por donde voy, y si se me atraviesan, los ato, los echo fuera. Y oramos por sanidad, y hay milagros, señales y prodigios. Por eso tenemos que comprender ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su humillación y en su exaltación. Nos dice la Escritura, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es la humildad? Ahí lo dice, estimar a los demás como superiores a sí mismo. Por eso es tan difícil entender la humildad. ¿Y qué es la humildad? Del griego upomone, es decir, de baja condición. Que te pongas en una baja condición. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 31, se los aseguro, hermanos, que cada día muero. Se los aseguro, mis hermanos. ¿Y hay que morir a qué? Morir al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, a la prepotencia. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué significa esto? Que hemos de morir. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, puede llevar mucho fruto. Si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tú siembras un grano de maíz, cae en tierra y tiene que morir para surgir a una nueva vida, ya como una nueva planta que te va a dar unas 3 mazorcas, cada una con 300 gramos, de manera que un grano de trigo de maíz se podrá convertir en 900 o 1000 granos. Entonces, mi amado, el efecto multiplicador. Mataron a uno solo y le resucitó, y quedaron asustados cuando ya vieron a Pedro, un pescador sencillo, con una elocuencia asombrosa, y después se levantaron muchos y más, y esto fue un efecto multiplicador hasta nuestros días. De manera que, mi amado, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ahora en la humillación y en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Pídele a Dios la humildad que no está en ti de manera natural. En el ser humano de manera natural está el orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez, la envidia, los celos. Eso se le pide a Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Estimar a los demás como superiores, quitando el egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No pienses solo en ti, amado que me escuchas, piensa en los demás, piensa en los demás. Dice, pues, aquí viene lo que quiero darles. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo vimos también en Isaías capítulo 45, 23, que a mí se doblará, dice, por mí mismo he jurado, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Ante quién? Ante Jehová. Y mira la divinidad de Cristo, dice Jesús. Dice el apóstol Pablo escribiendo que Jesucristo se humilló y ante él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, los ángeles, los que murieron antes en salvación, que están en el cielo, todos los que estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra, que son los perdidos, y los demonios encarcelados y los demonios que irán para allá por toda la eternidad. Estos todos se doblarán, toda rodilla, y todos nosotros nos doblegaremos ante Jesucristo. Conviene que te doblegues ante Jesucristo hoy, que todavía es tiempo. Pero vamos al punto de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que estábamos viendo en la enseñanza anterior. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles la versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Mantengan ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debía ser igual a Dios. No, antes bien se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Observa, existía, lo dice la misma Biblia de los Testigos de Jehová, en forma de Dios, y se hizo como uno de nosotros en forma de esclavo, llegar a estar en semejanza de los hombres. Eso para hallarse a manera de hombre, y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en un madero de tormento. Por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y de los que están debajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo dice esta versión, lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo. Ahí tienes Nueva Versión Internacional, y la Biblia de las más usadas en los medios católicos es Dios habla hoy. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió ser igual a Dios, sino que se hizo a un lado, lo que era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre al presentarse como hombre y se humilló a sí mismo. Dios habla hoy. 4 versiones he leído que nos dicen que Jesucristo
existía en forma de Dios, existía en la naturaleza divina, sin dejar de serlo, porque Jesucristo vino como hombre sin dejar de ser Dios. Te pongo el siguiente ejemplo. En una tribu indígena en el África, allí había un pueblo de indígenas donde escaseaba demasiado el agua. Y entonces el hombre más fuerte era el cacique, era el rey. El hombre más fuerte de la tribu era el rey. Y el segundo hombre más fuerte descendía todos los días a un pozo de unos 60 centímetros de diámetro, a una profundidad larga, y con una botella para sacar agua para la tribu, y solamente sacaba esa botellita de agua diariamente. Y en alguna ocasión descendió y se fracturó un pie y no podía subir. Como el hombre más fuerte de la tribu era el rey, fueron donde el rey le dijeron: rey, el hombre del agua no puede subir, se fracturó un pie y está allá, si no hay quien lo saque, allá morirá. Descendió, el rey fue con todas sus vestiduras, con su corona, con su túnica, con su capa, con su calzado, con todo muy bonito. Y cuando fue, miró por el pozo y vio al hombre, y bueno, ya hace el gesto: sí, esta es mi labor, tengo que sacarlo, tengo que descender. ¿Y qué hizo? Pues se quitó la corona y la puso a un lado, se quitó la capa, la puso a un lado, la túnica, su calzado, y se quedó en un pantaloncillo. Y descendió y se lo echó a los hombros y salió con el hombre a sus hombros. Lo sacó y lo salvó. Quiero preguntarte, mi amado que me escuchas, cuando este rey, este cacique, se despojó de sus vestiduras, ¿dejó de ser rey? Claro que no, ¿cierto? Él siguió siendo rey, aunque no tenía las vestiduras. Cuando Jesucristo, nos dice la Escritura, que se despojó a sí mismo, Él se despojó de su gloria, no de su divinidad, porque entonces no podría serlo. Si se despoja de su divinidad, entonces no sería Dios, o no podría, es decir, ¿dónde queda la doctrina de la eternidad de Dios? Jesucristo vino como hombre sin dejar de ser Dios, pero vivió como hombre. Estuvo engendrado en la Virgen María por el Espíritu Santo, ¿sí? Creció, fue educado, crecía en conocimiento, educado por sus padres, y fue bautizado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y con el acompañamiento del Espíritu Santo y la dirección de Dios. No hablo mis palabras, sino las palabras del que me envió. Entonces vino y logró la obra redentora. Cuando dice en el libro de Hebreos que Él fue perfeccionado, ¿sí?, para venir a ser el autor, y habiendo Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Observa que Jesucristo se humilló, se postró, clamaba a Dios con clamor, con ruego, con lágrimas, con súplicas a Dios, al que le podía librar de la muerte. Él fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, también aprendió la obediencia. Jesucristo aprendió a obedecer. Desde pequeño le enseñaban esto y de inmediatamente aprendía y lo hacía. Nunca desobedeció ni se halló engaño en su boca. Y dice versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que fue perfeccionado no quiere decir que en algún momento fue imperfecto. No, la obra de la creación se perfeccionó cuando Dios terminó la obra creadora. Fue perfeccionada. Y la obra de la redención fue
terminada cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció las últimas palabras que dijo: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinado, cayó su rostro y murió. Allí estuvo perfeccionada la obra de la redención. Entonces, volvamos a la preexistencia y a la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, siendo en forma de Dios, dejó su trono de gloria para hacerse como uno de nosotros. En los versículos iniciales del capítulo 2 nos dice que seamos humildes, y nos da el más grande ejemplo de humildad, que es el de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo Dios, el cual siendo de naturaleza divina, no estimó ser igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, siendo de naturaleza, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de esa igualdad, se despojó de su gloria. Sí, dejó a un lado su gloria, como el cacique aquel dejó sus vestiduras a un lado y vino a descender para sacar a su siervo que tenía el agua. Así Jesucristo descendió de los cielos, dejando su gloria, dejando su trono de gloria, dejando su gloria, y se hizo humilde como uno de nosotros, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en esa unidad de Padre y de Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hace la obra de la salvación, se hace la obra de la redención. Es el ejemplo que quiere darnos nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Sagrada Escritura, aquí nos da un ejemplo. Quiero resaltar el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo en este versículo. En este versículo, el cual siendo de naturaleza divina, Filipenses 2, del 3 al 11 les leí. En el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, el cual siendo de naturaleza divina, no estimó ser igual a Dios y tener su naturaleza, su gloria, sino que se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dejó de ser allí, dejó su gloria, siguió siendo, no dejó de ser, dejó su gloria para venir a ser como uno de nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el gran ejemplo de la humildad. Por eso Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended, venid a mí. Por eso Jesús está llamando hoy y ha llamado desde siempre. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de naturaleza divina, con eternidad, con preexistencia, y preexistente pero en eternidad, porque como hemos visto, los arrianos, una doctrina por allá del año 300 antes de Jesucristo, de Arrio, decía que Jesucristo era creado, como dicen algunos, entre los cuales dicen los testigos de Jehová. Respetando a los amados testigos de Jehová, a los arrianos y a todos los que niegan la divinidad, les he mencionado muchos versículos en el audio anterior, y hoy quise hacer énfasis en para que volvamos sobre el aspecto de la Trinidad, de la cual también hemos visto que por medio de Jesucristo todos tenemos entrada por el mismo Espíritu Santo al Padre. Efesios 2:18.
Y vamos a mirar entonces en el próximo audio la Trinidad en el Antiguo Testamento, que está también supremamente clara, como el libro del profeta Isaías se divide en 3 secciones. La primera parte, el hombre bajo condenación, el ministerio de Dios en el Antiguo Testamento. Del 40, del 1 al 39, el ministerio del Padre, la grandeza de Dios el Padre. Del versículo 40 al 58 nos habla de la gracia del Hijo, y ahí en esa gracia, entre esos versículos, está la perla de las profecías, que es Isaías 53, donde Él paga la deuda del pecador, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de 58 al 66 está la obra del Espíritu Santo, que es la que está haciendo ahora el Espíritu Santo y la que se nos viene. Y entonces, como nos termina el segunda de Timoteo, nos dice el último versículo de segunda de Corintios capítulo 13, 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Nos dice en el libro del apóstol Pedro que es ejemplo de nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos dice la Escritura, para terminar este audio, esta enseñanza, y seguir con la Trinidad en el próximo, la Trinidad en el Antiguo Testamento, que está bien delineada. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesucristo, como nos dice en Filipenses: nada hagas por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás superiores a nosotros mismos. Porque Jesucristo es el que nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso significa sometido a Dios, y Jesucristo como hombre se sometió a Dios. Y en el orden de la Trinidad hay sometimiento de cada uno al otro. El Padre es glorificado en el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, el Hijo hace la voluntad del Padre. El Padre es la fuente de la revelación, el Hijo es la revelación y el Espíritu Santo el intérprete de la revelación. De manera, mis amados, que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Él, el más grande, Él siendo Dios, está hablando de la eternidad y de los atributos de Dios. Los atributos, unos cuantos de ellos, que son omnisciencia, que todo lo sabe; omnipotencia, que todo lo puede; omnipresencia, que está en todas partes; y eternidad. Dios es eterno y Jesucristo es eterno. En el principio, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Y Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Es decir, cuando empezaron todas las cosas, ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Volveremos sobre esto, mis amados, porque si en algún momento el Padre no tuvo Hijo, entonces tampoco era Padre. ¿Te queda claro esto? Míralo así de sencillo. El Padre siempre ha tenido el Hijo, el unigénito de Dios. ¿Y me entendiste? Unigénito, el único, el de su misma esencia, y primogénito en cuanto Él es el primero de muchos que traería a la gloria
de nuestro Dios por su poder, su amor, su gracia, su misericordia, su amor y su gran bondad. Sí, habiendo de llevar, como lo dice en Isaías 8:18, habiendo, que lo cita Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya entendimos cómo fue perfeccionado Jesucristo como Salvador. Jesucristo es perfecto porque es Dios y siempre ha sido perfecto, pero quedó perfecta la redención y quedó perfecto como Salvador cuando salvó. ¿Sí? Antes de haber redención no había sido perfeccionada y fue perfeccionada como cuando dijo consumado es. De manera, mis amados, que como dice la Escritura, para esto fuimos llamados, porque Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Él es Dios y nos da ejemplo de humildad. Despójate de tu orgullo, tu prepotencia, tu soberbia y tu vanidad. Humíllate delante de nuestro Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice primera de Pedro 5:6. Hay padecimientos, pero en todo el mundo nuestros hermanos padecen. Pero cuando hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, confirme, perfeccione, fortalezca y establezca, y la gloria sea para Él siempre. Inclina tu rostro allí donde estás, mi amado, y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la virtud, de la integridad, de la fidelidad, de la nobleza, de la solidaridad, de la generosidad, de la benignidad, del amor como vínculo perfecto. Forma a Cristo en mí, mi buen Dios, porque quiero dar la gloria a nuestro Dios. Quiero vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y proclamar tu nombre. Haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Eres grande, soberano, majestuoso y sublime. Gracias, buen Dios, por esa obra tan maravillosa. Señor, dejar tu trono de gloria siendo Dios. Por eso la gente no lo puede creer, lo pone en duda, por la inmensidad de tan grande amor, y tu palabra lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. Tan grande amor has tenido por la humanidad que dejaste tu trono de gloria, te despojaste para hacerte como uno de nosotros, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, te hiciste obediente hasta la muerte de cruz. Obediente, obediente. Y nosotros somos rebeldes. Como dijiste de Juan el Bautista, que haría volver a los rebeldes a la prudencia. Los rebeldes serían traídos a la prudencia, al respeto por la vida, por las libertades. Dios, por la vida sensata. Jesús, que todos los rebeldes estén viniendo a ti. Jesús, y todos recibamos la gracia para darle la espalda al pecado. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Bendiciones de lo alto para cada uno de los que me escuchan, porque esta es tu palabra, esto no es invento mío, y no quiero añadir ni una sola opinión, es toda tu palabra. Amado Salvador, bendice nuestras familias, bendice nuestra nación, bendice los gobernantes, bendice el presidente de la República,
Bendice los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, ladrones, bandidos, prostitutas, delincuentes. Dios de la gloria, todos los que tienen un credo distinto y de manera especial, oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.